7 minutos pasaron de las 10 de la mañana y en este momento me encuentro en el estudio con Agustín Mestralet y Guillermo Casas, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, sobre una visita a la ciudad que viene con una charla abierta a toda la comunidad que se titula Los trabajadores y la izquierda ante la crisis nacional y las elecciones, que va a ser este viernes, hoy a las 18 horas. Así que, bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por acercarse al estudio. Buenos días, ¿cómo están todos? Buenos días, gracias a ustedes por recibirnos. Bien, nos encanta recibir gente en el estudio, es muy importante también nosotros para que vengan y sobre todo vienen a dar esta charla de teniendo en cuenta la situación que está pasando en Olavarría actualmente, los últimos despidos. Estamos hablando de una cifra de 1.300 despidos casi en los últimos meses acá en la ciudad de Olavarría y un impacto sobre todo en la industria minera, como lo conocemos también, Olavarría, la ciudad del trabajo. Entonces, ¿qué análisis también se hace de esto teniendo en cuenta la charla que se va a dar hoy? Bueno, mira, además muy contento de estar acá en una radio universitaria. Yo soy docente universitario jubilado, así que amo la universidad. Bien. Sigo vinculado al sindicato, sigo vinculado a las movilizaciones en defensa de la universidad pública. Y te digo así porque no son temas separados, evidentemente. El ataque a la universidad pública, al sistema de ciencia y tecnología, tiene la misma raíz que esto que están sufriendo los trabajadores olavarrienses con los despidos. Hay un plan, entre comillas, que en realidad no es más que una bicicleta financiera, que una de sus consecuencias es de financiar a la universidad y al sistema de ciencia y tecnología, y otra de sus consecuencias es agravar una situación que ya venía siendo recesiva, una caída del consumo popular cada vez más marcada, y eso tiene una repercusión sobre la fuente de trabajo, que es lo que estamos sufriendo. Bueno, entonces la cuestión es, lo que nosotros invitamos hoy a discutir en la charla, es cómo enfrentamos esta situación los trabajadores, la izquierda, y cómo integramos, digamos, los planteos que tienen que ver con la situación del día a día con la batalla electoral que se viene. Bueno, algunas ya están sucediendo, el domingo se vota en la capital, pero el 7 de septiembre se vota en la provincia de Buenos Aires. Bien, tal cual. Que obviamente no es nada ajeno a este contexto nacional, pero vos, ¿qué sentís qué derechos de los trabajadores que están pasando en este momento se están debilitando gracias a todo este contexto, digamos, nacional, político, social, como vos venís hablando? Bueno, mira, absolutamente todos. Todos están de alguna manera siendo menoscabados y lo peor de todo es que la amenaza es profundizar ese curso. No es que, bueno, vimos la luz al final del túnel, ya está, sufrimos 16 meses de ajuste, pero ahora sí, ahora vamos para adelante. No es así. Esta idea de que la inflación retrocedió, por un lado está mal medida en relación al consumo de un trabajador. La inflación en sí misma, la forma en que el INDEC mide la inflación, no se ajusta a la canasta real de consumo de un trabajador. Por eso los compañeros dicen, pero ¿cómo? ¿3%? Yo sentí un aumento mucho mayor, ¿se entiende? Y además los salarios van absolutamente por detrás. Por ejemplo, en la universidad, 3,7% en marzo. Tuvimos un aumento del 1,3%. Y así todos los meses. Entonces se va acumulando una pérdida que en el sector estatal se calcula que en promedio cada trabajador perdió, en promedio, ¿no? Algunos más, otros menos, casi 6 millones de pesos en 16 meses. Por ese retraso, porque además ahora hablamos de una inflación del 2,8, que fue la última que el gobierno salió a festejar, pero no hay que olvidarse que apenas asumió, con la devaluación inicial del 100 y pico %, produjo un salto devaluatorio, un salto inflacionario muy, muy marcado. Entonces no es que venimos del paraíso, estamos cada vez más abajo y, insisto, el tema no es que baje la inflación, el tema es que suban los salarios y le ganen a la inflación, cosa que no está pasando.
Tal cual. Bien, habías hablado un poco también esto de las elecciones de cara a este año. ¿Cómo ve la izquierda, cómo analiza este panorama electoral que se viene durante estas semanas, ¿no? Exactamente. Sí, estamos a más o menos 2 meses de la presentación de listas en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, el Partido Obrero, largamos ya una intensa campaña de visitas a distintas localidades de la provincia con nuestros principales referentes, los que van a ser candidatos del Frente de Izquierda por parte del Partido Obrero, Néstor Pirtola y Romina del Pla. Néstor está hoy, a esta hora, está haciendo también una recorrida de medios en Bahía Blanca, después va a estar en una charla con los compañeros, en localidad de la sexta sección. Si nos estamos preparando con todo, elecciones que para nosotros son muy importantes, porque lo que está en discusión es cómo van a salir parados los trabajadores frente a una situación absolutamente amenazante que el gobierno quiere atravesar este proceso electoral saliendo más o menos bien parado para después proceder a un ataque mayor del que estamos sufriendo ahora. Y el problema es que los partidos que se presentan como opositores, que nosotros llamamos partidos patronales porque defienden intereses capitalistas, han demostrado en el Congreso, con la parálisis de los sindicatos que dirigen, que están colaborando con Milei, no lo están enfrentando. Entonces, por eso nosotros planteamos que el Frente de Izquierda, la izquierda, el Partido Obrero, tienen un enorme desafío para expresar una oposición consecuente a este gobierno que nos quita todos los derechos, y también al gobierno provincial, porque en la provincia de Buenos Aires los salarios de docentes y de estatales están sufriendo de la misma manera que a nivel nacional. Es decir, tenemos el gobierno provincial que se presenta como un escudo a las políticas de Milei, en realidad vehiculiza el ajuste en la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Y estas medidas también estamos charlando del gobierno de Javier Milei. Una de ellas es la llegada de capitales extranjeros también y cómo nos afecta eso a nivel nacional, y por ahí si Agustín también quiere tomar la palabra a nivel local y regional, digamos, en la situación en que se encuentra Olavarría y estos puestos de trabajo que se están perdiendo actualmente, con lo que está pasando con la fábrica de Fabi que cerró actualmente, con Cerro Negro en su momento también. Sí, bueno, mirá, vos hoy mencionabas un número que son las cifras oficiales de unos 1.300 puestos de trabajo que se han perdido desde la asunción del gobierno de Milei, que son un registro parcial, porque eso hay que considerar toda la precariedad laboral que rodea no solo la industria, sino el conjunto de la economía en todo el país. Es decir, hay que sumar trabajos en negro que no estaban registrados, y a eso me refiero particularmente a la industria de la construcción, en la que la mayoría de los trabajadores, los albañiles, no tienen un contrato laboral y un registro de su actividad. Sí. Todo lo que es la changa, todo lo que es el trabajo más precarizado, el que vive el día a día, el trabajador que vive el día a día, que ha visto reducido esa demanda laboral. Y también acá hay que incluir fuertemente todo lo que ha sido la caída de los monotributos sociales. Un montón de compañeros de los barrios, de compañeras de los barrios con sus emprendimientos, o directamente que trataban de, por medio también del cobro de algún plan social, sostenerse y generar algún tipo de emprendimiento. Nosotros tenemos particularmente acá en Olavarría, en varios barrios, comedores, merenderos sostenidos a pulmón por las vecinas y los vecinos, que han visto cómo la necesidad de la atención, de la asistencia de un plato de comida aumentó, y que también vieron cómo se redujo, porque se redujo a cero la entrega de alimentos del gobierno nacional, de lo que era desarrollo social, hoy Capital Humano con Sandra Petovelo a la cabeza, y es decir, toda una desprotección que no solo es la pérdida de la fuente laboral, sino también toda la pérdida del entramado de asistencia y de las reservas que hay en la población y en los barrios, de entre los trabajadores, para decir, bueno, cómo contenemos la crisis, cómo nos unimos para salir de este problema, o para enfrentar por lo menos esto, la necesidad de un plato diario, de una alimentación diaria. Y eso en Olavarría está creciendo, digamos, la demanda de alimentos y la falta de una asistencia de parte del gobierno nacional, y lo que hace el gobierno municipal, lo que hace el gobierno provincial es escaso. También está muy ajustado lo que se destina a mercadería o lo que se destina desde el gobierno provincial para asistir en términos alimentarios. Y entonces
estamos viviendo esta crisis que, ligado a lo que vos decías, la entrada o la inversión extranjera, lo cierto es que hay que verificar que acá no llegan capitales para invertir en la producción. Al contrario, lo que vos decías de Fabi, es una empresa que hoy tiene capitales chilenos por detrás, que han decidido irse y cerrar, bajar las cortinas, echar más de 100 laburantes y dejar a esas familias sin un sustento, con el verso de que les van a dar un curso para reorientar sus capacidades, para buscar otra reinserción laboral, pero lo cierto es, y con supuestas indemnizaciones por encima de lo que correspondía, pero lo cierto es que eso es pan para hoy, hambre para mañana. Ya nos pasó en los 90, con la desindustrialización, los cierres de empresas, los retiros voluntarios y las indemnizaciones. La gente o se lo comía en el día a día, se lo gastaba, o invertía en algún negocio, en alguna producción, en alguna salida económica alternativa, que duraba poco. Los remises, los ciber en los 2000, distintos emprendimientos productivos que tienen una corta vida porque además se sobresatura el mercado. Es decir, ¿cuántos remises se pueden poner en una población que encima va perdiendo fuentes laborales, que no demanda cada vez más, o remises, o lo que sea, ¿no? El servicio que uno quiera decir. Entonces es un verso esto de convertirte vos en tu propio jefe después de que te echaron y que se fueron, porque se fueron, digamos, en vez de traer la inversión, la llevaron para afuera, les convenía más hacer bolsas o invertir incluso en la bicicleta financiera, que no implica ningún tipo de contrato laboral para nadie, como decía Guillermo, y ganar en dólares lo que no ganan en una inversión productiva. Lo mismo pasa en Cerronero, pasa en la industria ceramista, pasa en las canteras, en función también del recorte de la obra pública y de que no es que se acabaron las necesidades de más viviendas o de mejorar las rutas o de construir nuevas escuelas, sino que eso sigue. Lo que pasa es que ya no se destina dinero ni del gobierno nacional en primer lugar, pero tampoco se lo hace del gobierno provincial. Es decir, ¿cuántas escuelas se construyeron en Olavarría en lo que va del mandato de Kicillof? Son contadas con los dedos y en el último periodo no tenemos ningún ejemplo. Al contrario, las que se construyeron en años anteriores hoy están siendo reclamadas porque las obras estuvieron mal hechas, como la de la Escuela 49. Entonces tenemos esa situación. El ajuste, como decía bien Guillermo, empieza por lo nacional, por todo este ataque a los derechos laborales, a las condiciones de vida del pueblo, incluyendo los jubilados, que es tremendo, la miseria que cobran los jubilados y lo mal que pasan y que viven, y que encima, cuando se esfuerzan en llevar adelante una protesta, un reclamo como pasa en la ciudad de Buenos Aires, todos los miércoles tienen a la policía y a la fuerza de seguridad reprimiendo, y los gobiernos provinciales aplicando el ajuste en la medida de también de sus incumbencias. Yo soy docente de la provincia. Estoy charlando con auxiliares que también son empleados provinciales, no empleados estatales. Y los sueldos que ofrece el gobernador, la paritaria que ofreció y que muchos de los dirigencias gremiales está acordando, nos deja a nosotros con salarios de pobreza y en el caso de los auxiliares con salarios de indigencia. Es decir, no alcanzamos con un cargo, ni incluso con 2 cargos los docentes, a llegar a la canasta de pobreza y a fin de mes. Ni que hablar si alquilás, si tenés deuda, si tenés una familia numerosa. Son cuestiones que como trabajadores se nos está haciendo muy difícil, y la responsabilidad es de Milei, porque Milei es el que en primer lugar recortó todos los fondos de ayuda educativa, el fondo de incentivo docente, los programas socioeducativos, los fondos que van a las provincias en términos de sostener la educación pública, y los gobiernos provinciales como el de Kicillof, en vez de ajustar a otros sectores de la economía que son los más poderosos, como es el campo, como son los agroexportadores, ajusta sobre nuestros bolsillos. Sí, tal cual. Bien, como vos decías, bueno, yo acá retomé un poquito sobre una noticia que salió el día de hoy acerca de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, que advirtió también que podría haber un paro nacional el lunes 20 a partir de estos días si los sueldos no se actualizan, y es lo que viene pasando con muchos rubros también, como vos decís, con la marcha de los jubilados de todos los miércoles, tanto bueno a nivel local, acá que se juntan en el ANSES, como a nivel nacional. ¿Cuál es su punto de vista de esto? Estas medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei impactan directamente sobre estas fuentes de trabajo, y no es solo un sector, porque estamos hablando de jubilados, de estudiantes, de docentes y de distintos sectores que están sufriendo, digamos, estas medidas, ¿no? Sí, tocaste un tema que es central, que es el tema salarial. Nosotros consideramos central, porque este gobierno se ufana de haber eliminado el cepo.
pero el cepo al salario sigue vigente. No se quieren homologar paritarias que no son paritarias desbordantes, la de comercio, un gremio ultra burocratizado con empleados que cobran cifras también por debajo de la pobreza, firmó una paritaria que creo que anda en el orden del 5% y el gobierno no la quiere homologar porque la pauta es el 1% mensual. Yo te dije que a la universidad le dio el 1,3, 2 meses seguidos. Es la pauta para, con el salario pisado, tratar de controlar la inflación. Eso tiene un efecto recesivo, es decir, porque la gente tiene menos recursos para consumir y por lo tanto golpea sobre la actividad económica. Entonces hay que quebrar el cepo al salario. Como decían los choferes de la UTA la semana pasada, que hicieron un paro de 24 horas contra la dirección de su propio sindicato, el burócrata Fernández, que ha entregado absolutamente todo lo que tiene que ver con condiciones de trabajo en el sindicato de los choferes se cansaron, le metieron presión, por fin después de no sé cuántos paros que se anunciaban y no se hacían, se concretó el paro de la UTA, fue un paro masivo y fue un paro donde los compañeros que estuvieron en las manifestaciones, porque hicieron manifestaciones en el puente Saavedra, en Capital, decían necesitamos un plan de lucha, no alcanza con un paro de 24 horas, necesitamos un plan de lucha, porque cuando vos tenés un reclamo salarial, no es cuestión de parar 24 horas para visibilizar, no, vos tenés un reclamo y tenés que ir a una lucha hasta que conseguís el reclamo que estás pidiendo, ¿se entiende? Tal cual. El problema salarial es un problema que afecta absolutamente a todos los trabajadores, de convenio, precarizados. El retroceso en ese sentido es uno de los más profundos bajo este gobierno. Y las jubilaciones. Lo que cobran los jubilados realmente es increíble, es evidente que las familias los ayudan, que tienen que seguir trabajando. Un dato que salió estos días en los diarios es el porcentaje de jubilados que siguen trabajando y que se intenta presentar como ¿cómo te podría explicar? Como algo positivo. Tal cual. Porque la persona sigue siendo productiva y como si la única forma de disfrutar la vida o de ser productivo en esta vida es el mercado laboral. No, cuando vos llegás a la edad donde terminaste, salvo que lo quieras hacer, yo conozco gente que quiere seguir dando clases en la universidad hasta los 80 años si pudiera, pero en general uno tiene que tener el derecho de decir, bueno, llegué hasta esta etapa de mi vida, trabajé 30 años, ahora quiero disfrutar, quiero hacer otras cosas, no quiero estar atado al mercado laboral. No tiene nada de positivo eso, todo lo contrario. Entonces, bueno, estamos en una situación que tenemos que organizarnos para enfrentar y tenemos que recuperar las organizaciones sindicales, gremiales, populares, que son de los trabajadores y no de estas burocracias que están colaborando con Milei, conteniendo la situación. Bien, tal cual, bien. Bueno, estos son tal vez algunas puntas de los que pueden salir de la charla del día de hoy, ¿no? Así que también, bueno, invitamos a toda la comunidad a que se acerquen o también si tienen alguna duda a participar de estas charlas que son sumamente importantes también para informarnos y más cuando viene por ahí alguna persona exterior y puede aportar otra mirada también a lo que es nuestra ciudad, ¿no? Sí, tal cual. Esto que vos decís es muy importante porque acá ustedes nos han dado un muy buen espacio para poder hacer esta charla, plantear estas cuestiones con tus preguntas, Rebeca, la verdad están muy buenas, pero podemos seguir debatiendo y es lo fundamental, que sigamos charlando, así que los invitamos y las invitamos hoy a las 6 de la tarde en Sargento Cabral 3370, que es el local del Partido Obrero acá en la ciudad, a media cuadra ahí de la terminal de la avenida Pringles, y vamos ahí a seguir debatiendo no solamente la situación en la que estamos, que la conocemos, que como vos decís, con distintos ángulos o situaciones la podemos evidenciar, sino también cómo enfrentamos esta situación, cómo luchamos por, como decía Guillermo, recuperar las organizaciones populares, las organizaciones sindicales para la lucha, para defender nuestros derechos, y cómo también abordamos la campaña electoral, porque es lo próximo que se viene en la discusión, para darle un salto a los sectores que, como el de la izquierda, como nuestro partido, está en cada lucha, en cada manifestación, apoyando a los jubilados, los reclamos de los estudiantes y de los docentes y no docentes de la universidad, las distintas luchas que se dan los trabajadores contra los despidos, por las paritarias,
caso de los docentes en defensa de la educación pública en la provincia de Buenos Aires también. Y entonces, ¿cómo trasladamos eso hacia una alternativa política en las elecciones? En una elección que, como vos decías, en las elecciones provinciales anticipadas se va viendo una profunda derechización que ya estuvo marcada ya anteriormente con la elección de Milei y de la Libertad Avanza a nivel nacional, pero que sigue estando presente en los escenarios. También es muy importante la abstención electoral, es decir, que mucha gente en las elecciones que fueron en las provincias no se manifestó, no fue a votar, no quiso ir a votar, y eso demuestra que hay un descontento y no hay una aceptación de las propuestas que están en danza, y que tenemos que aprovechar esa bronca para organizarla, para dar una pelea, porque haya realmente una alternativa del pueblo, de los trabajadores, y que avance la izquierda, avancen los trabajadores en esta lucha tan a fondo que tenemos que dar, porque vienen por nuestros derechos, van a profundizar los ataques que estamos ya sufriendo, y la oposición ha sido, por lo menos la mayoritaria, cómplice de todos esos ataques, ha dejado pasar, le ha dado los votos en el Congreso, en las legislaturas, para que esas medidas progresen, los votos necesarios para que eso avance, y necesitamos oposición realmente del lado del pueblo, no del lado de los patrones. Bien, buenísimo. Entonces, de esta forma también damos cierre al bloque de hoy. Así que les agradecemos también por acercarse, por venir a Radio Universidad. Nos encanta también recibir a la gente en el piso, ahora por streaming también. Así que luego también estará subida la entrevista para aquellos que quieran compartir en el canal de Radio Universidad 4121. De esta forma damos cierre a esta entrevista que en el día de hoy me encuentro en el piso con Agustín Mestralet y Guillermo Casas, dirigente del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, sobre, su visita a la ciudad del día de hoy con una charla abierta a toda la comunidad, como estuvimos dialogando, que se titula Los trabajadores y la izquierda ante la crisis nacional y las elecciones, que es, como bien decíamos, este viernes a las 18 horas.